Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el gameplay con esta consola Xbox Series X y este televisor LG NanoCell Nano 79 de 50 pulgadas que tengan en cuenta que tiene panel VA. Los tamaños de 50, 60, 70 y 82 pulgadas en televisores LCD, como es el caso de este Nano 79, viene con panel VA. El resto de tamaño traen panel IPS, para que lo tengan en cuenta, porque a veces ni siquiera los asesores, algunos asesores de LG, ni siquiera lo saben. Piensan que todos los televisores de esta marca, de todos los tamaños, tienen panel IPS. Otra cosa que quiero aclararles desde ya es que este televisor no tiene puertos HDMI 2.1. Esto fue una controversia el año pasado, que fue el lanzamiento de este televisor, porque en las páginas de LG, en las oficiales, aparecía que sí tenía puertos HDMI 2.1, tanto este de 50 como el de 55 como el de 65, que son los tamaños que se comercializan por lo menos aquí en Colombia, pero ninguno soporta ese tipo de puertos. Ténganlo muy en cuenta para que no vayan a creer que sí. Eso también lo digo porque, por ejemplo, el LG UN8000 tampoco soporta puertos HDMI 2.1, excepto en los tamaños de 82 y 86 pulgadas. Este Nano 79 hasta ahora, por lo menos aquí en Colombia, no lo he visto en tamaños tan grandes de 82 y 86 pulgadas. No sé si en sus países lo puedan encontrar en esos tamaños. Y si es así, entonces probablemente sí soporte puertos HDMI 2.1. Esto lo saben si en la parte de atrás, en alguna de las entradas, dice 4K a 120 Hz. Esa es la forma de saber que los televisores LG del 2020 tienen puertos HDMI 2.1, porque atrás dice 4K a 120 Hz. Si no lo dice, no soporta. Igual ahorita en el menú de configuraciones de la Xbox Series X, vamos a ver que me dice que este televisor no soporta los 120 Hz en 4K, o sea que no soporta puertos HDMI 2.1, pero sí soporta 120 Hz nativos hasta 1080p o Full HD, por lo menos en teoría. Ahorita van a verlo, y también voy a hablarles sobre algunas configuraciones del modo juego, tanto para casos de videojuegos en HDR como en SDR. En términos generales, es un televisor, digamos que el diseño no es muy bonito porque tiene marcos muy gruesos, pero la calidad gráfica es buena. Es una buena opción con panel VA. Sin embargo, hay mejores en temas de contraste. Por ejemplo, el Samsung T8500 tiene más contraste, que es el fuerte de los paneles VA, y el contraste es importante porque el nivel de detalle se mejora y el HDR se ve un poco más realista. Pero este hace un buen trabajo, soporta HDR10, algo que él llama HDR10 Pro, pero la verdad creo que es algo de marketing. No soporta Dolby Vision, tampoco soporta ni FreeSync, ni G-Sync, ni tampoco tasa de refresco variable. Es un televisor de gama baja, básico, con una tecnología de color buena, que es NanoCell. Una relación de contraste, yo diría que aproximadamente entre 5000 y 5500 a 1, que no está nada mal. Y una cantidad de brillo en nits en HDR aproximadamente 330. Voy a mostrarles entonces las configuraciones y por supuesto el gameplay para que lo puedan disfrutar. Bueno, primero que todo, aquí pueden corroborar que se trata del LG Nano 79. Las tres últimas letras DNA dependen de cada país y del fabricante del panel. Recuerden que ese tamaño de 50 pulgadas tiene panel LCD tipo VA, y la última versión de software disponible, por lo menos aquí en Colombia, la 03.21.75. Listo, vamos ahorita con la configuración recomendada para videojuegos en HDR o con alto rango dinámico. La luz de fondo y el contraste en 100. Sin embargo, para aquellos que de pronto quieran decrecer mucho más el problema de clouding, que ya de fábrica me parece que es muy poco notorio, pueden bajar el valor de la luz de fondo, pero yo voy a dejarla en 100 por temas de claridad, porque igual me parece que el clouding en este Nano 79 con panel VA no es tan perceptible, no es tan molesto. En temas de brillo, si quieren lo pueden aumentar hasta 60, pero un valor más incrementaría la opacidad, como pueden notar. La verdad no recomiendo aumentar el valor de brillo más de 60. A mí me parece que hasta 55 es un valor decente, me parece que es un valor muy bueno para esta especificación técnica. En temas de color,
Hasta 75 me parece que está bien porque de fábrica viene entre 50 y 55, y una de las desventajas de los paneles VA es que de pronto en temas de color son levemente inferiores a los paneles IPS, por ende muchas veces o casi siempre el grado de color hay que aumentarlo un poco, nitidez en 10 y el tinte en 0. Aquí en controles avanzados el contraste dinámico en bajo o en apagado, porque en alto o en medio se exagera demasiado la claridad y los colores empiezan a brillar mucho y a verse muy blanquecinos, pierden su tonalidad, por así decirlo. Por ende recomiendo dejarlo en apagado, me parece que hace un trabajo más que bueno. Y en el caso del mapeo de tono dinámico, sí recomiendo colocarlo en HGG o HDR Gaming Interest Group, porque ayuda a mejorar el tema del contraste sin afectar la tonalidad o el volumen de los colores. Este HDR Gaming Interest Group aparece solamente en videojuegos que tienen HDR o alto rango dinámico, como es el caso de este Gears 5, y el resto de parámetros, en caso rango de color en automático, me parece que hace un trabajo bueno, y el resto de parámetros sin modificar. Vamos ahorita a las opciones de imagen. Aquí simplemente el nivel de negro. Tengan en cuenta que al colocarlo en alto se va a ver la imagen un poco más clara, con un tono de opacidad muy tolerable, y quizás sea buena opción para aquellos que se les dificulte ver en escenas que tengan mucha oscuridad. Pero para videojuegos normales o quienes no tengamos problemas de visión, en automático me parece que es lo adecuado, y el resto de parámetros no se deben o no se pueden modificar. Pasando ahorita al menú de la Xbox Series X, aquí en general opciones de pantalla y televisión, me aparece que aquí pueden notar en la tercera línea, en jugar juegos, dice que es compatible este televisor con 1080p nativos a 120 fotogramas por segundo, no soporta 120 Hz en 4K, no tiene puertos HDMI 2.1, tampoco soporta Dolby Vision. Aquí les señalo entonces que es compatible con hasta 1080p nativos o Full HD a 120 fotogramas por segundo, para quienes se lo pregunten y para quienes quieran disfrutar de esta característica técnica. Y al hacer las pruebas de 120 Hz en 4K o en 1440p, por supuesto el televisor me dice que no es compatible porque simplemente no tiene puertos HDMI 2.1 y tampoco es compatible, como ya mencioné, con 120 Hz en 1440p. Solo me lo permite desde 1080p o Full HD. En los modelos LG 2020, al presionar muchas veces el botón verde del control Magic, nos aparece una especie de mini menú donde se muestra la información de FreeSync. Aquí se ve que el televisor no es compatible con esta tecnología y por supuesto nos muestra la resolución actual, y entonces luego de unos segundos se activa el 1080p o Full HD hasta 120 Hz, por lo menos en teoría. La forma para acceder al menú escondido es la misma que en los modelos LG 2019, simplemente entonces nos vamos al apartado de configuración, oprimen la tecla de la tuerquita en el control Magic, aquí les voy a mostrar cómo. Entonces vamos a los 3 puntos o todos los ajustes. Aquí en canales lo seleccionamos y en sintonización de canales lo dejan seleccionado y oprimen el botón 1 varias veces. Aquí entonces pueden corroborar la resolución actual, 1080p o Full HD hasta 120 Hz. Y en la esquina superior izquierda la referencia o el nombre o modelo del televisor, 50 Nano 79, o sea Nano 79 de 50 pulgadas, recuerden, con panel VA. Ahora bien, lo que yo he notado es que al decrecer la resolución a 1080p, el televisor no me permite activar el HDR o alto rango dinámico. Por ende, entonces aquí les voy a mostrar la configuración recomendada del modo juego para videojuegos, en este caso en SDR o rango dinámico estándar. Luz de fondo y contraste tal cual como vienen de fábrica. El brillo también me parece que en 50 está bien. La nitidez y el tinte también. Lo único así que deben modificar en este apartado, que al igual que en HDR, es el grado de color, porque me parece que como viene de fábrica los colores lucen como muy apagados. Entonces 75 también me parece un buen valor. El resto de parámetros me parece que tal cual como vienen de fábrica están bien. Controles avanzados, contraste dinámico igual que en HDR apagado, porque sucede lo mismo que al colocarlo en medio o en alto los colores brillan demasiado y pierden tonalidad o volumen.
En cuanto al gamma, 2.2 y 2.4 les da mejor acentuación de los colores negros y 1.9 y BT.1886 les da un poco más de claridad. A mí me parece que en 2.2, tal cual como viene de fábrica, hace un trabajo muy equilibrado, muy bueno. El rango de color entre estos tres parámetros hace un trabajo muy similar. Sin embargo, a mi cerebro y a mis ojos les gustó un poco más el trabajo que hace dejándolo en extendido. Super resolución apagado y resto de parámetros sin modificar. En opciones de imagen, el nivel de negro lo mismo. En alto es para más opacidad, un poco más de claridad, y en automático o en bajo realiza prácticamente el mismo trabajo. Yo voy a dejarlo en automático por el tema de que el contraste no se vea afectado y no haya opacidad. Listo, así es como se vería jugar en 1080p en 120 Hz, por lo menos en teoría. Aquí voy a mostrarles entonces que el televisor me arroja la resolución actual y la tasa de refresco actual, 119 Hz, casi cercanos a los 120 Hz. Sin embargo, esto al parecer solamente es en teoría, porque por lo menos ahorita con el videojuego Fortnite, que sí me muestra los FPS o fotogramas por segundo, en la misma configuración solamente me muestra 60 a pesar de que el televisor me muestre 120 Hz. Aquí entonces corroboramos ingresando de nuevo al menú oculto, 1080p a 120 Hz. Digo que es en teoría también porque la verdad es que yo en la práctica jugando no es que note una diferencia de fluidez entre la teoría de los 60 Hz y los 120 Hz. Y aquí entonces les muestro que este videojuego me muestra solamente los 60 fotogramas por segundo, aunque en el menú del televisor en teoría me aparezca 120 Hz en 1080p. Entonces por eso digo que es en teoría, porque tanto el videojuego me muestra solamente hasta 60 fotogramas por segundo y yo por lo menos en la práctica no es que note una gran diferencia entre la configuración de 60 y 120 Hz, ya sea en 1080p o en 4K. Y cambiando la resolución a 4K solamente me permite por supuesto hasta 60 Hz y el videojuego Fortnite me sigue mostrando los mismos 60 fotogramas por segundo que me mostraba cuando tenía configurado, por lo menos en teoría, el Full HD hasta 120 Hz de tasa de refresco. Entonces es un televisor que, como les digo, al menos en teoría soporta los 120 Hz en 1080p, pero la verdad es que en la práctica yo no noto una gran diferencia. Luego haré pruebas más a fondo, lo compararé con otros televisores para mirar a ver si es que hay algún problema, pero la verdad es que no lo creo. Y en cuanto al tiempo de input lag, no hay una página oficial que me dé o que me provea este valor, pero yo diría que puede rondar aproximadamente los 10 milisegundos. En la práctica no me parece que esté mal, es una opción muy decente teniendo en cuenta que se trata de un televisor de 50 pulgadas. Pero ya es cuestión de ustedes si les parece que 10 milisegundos es demasiado. Entonces probablemente si quieran hacerse mejor de un monitor gamer que tenga 1 milisegundo de input lag. Recuerden que es un televisor que no tiene puertos HDMI 2.1, es una opción decente con panel VA, es una opción decente con un contraste digamos que muy bueno para ser de gama baja. No es el mejor pero tampoco el peor, tiene una buena tecnología de color. El diseño no es el más bonito de todos, pero tampoco es que sea horrible. El sistema operativo de los LG me parece muy bueno y la funcionalidad del control Magic es, por lo menos hasta ahorita, de lo mejor que pueden encontrar. Voy a dejarlos entonces con el gameplay para que lo puedan disfrutar. Por ellos yo te cubro. ¿Dónde esperas? ¿Dónde vas? No hemos terminado. Munición asegurada. Soy asesino profesional. Sí que sabe.